Buenas tardes a todos. El día de hoy les envío la información complementaria para su informe. Vamos a analizar lo que es la elipsis y las propiedades del texto. Recuerdan que esto ya lo analizaron y lo observaron en el programa de Aprende en Casa. Entonces ya nada más es como reafirmación y características que deben considerar en su informe. La elipsis. ¿Qué es la elipsis? Es un proceso de sustitución que consiste en suprimir las palabras que no son indispensables para la oración sin que cambie el sentido del texto. ¿A qué se refiere esto? Nosotros ya lo analizamos en el programa de Aprende en Casa. ¿Qué vamos a sustituir, a omitir, a suprimir? Esas palabras que ya no son necesarias, que las redactemos. ¿Por qué? Porque ya están en un inicio. Entonces, también para que no caigamos en redundancia. Entonces es importante que nosotros utilicemos la elipsis para ya no estar escribiendo la misma palabra en diferentes oraciones. Vamos a analizar aquí algunos ejemplos. Dice, María escribe en el pizarrón, Vicente en su cuaderno. Pedro estudia para redacción, Juan para comunicación. Si se pueden dar cuenta, aquí se está omitiendo una palabra, que en este caso es un verbo. En el primer ejemplo se sustituye el verbo escribe. En la siguiente se sustituye el verbo estudia. Y así ya nos repetimos esas palabras. Ahora, vamos a analizar las propiedades del texto. ¿Cuáles son esas propiedades? Bueno, pues el texto debe tener cohesión, coherencia, formato y adecuación. Esas son las propiedades que vamos a analizar. ¿Qué es la adecuación? La adecuación es la propiedad del texto académico que aparece cuando seleccionamos adecuadamente. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? Ustedes ya lo hicieron, seleccionaron sus ideas principales y sus ideas secundarias. Ustedes utilizaron marcadores discursivos. ¿Cuáles son esos marcadores discursivos? Pues es el uso de nexos o conectores, el uso de signos de puntuación, etc. Entonces ustedes ya analizaron y ordenaron su información. Ahora debe de contar esta adecuación con los siguientes elementos. El emisor, que es el alumno, en este caso son ustedes como investigadores, son lo que están emitiendo una información, un mensaje. El receptor, que en este caso es el profesor y que es quien va a recibir el informe. Y por último, el canal por el cual se envía ese informe. En este caso, puede ser oral o escrito. La forma en que lo estamos nosotros analizando y enviando es de manera escrita. ¿Cómo elaborar un texto de coherencia y cohesión? Bueno, pues primero ustedes deben de seleccionar la información que va relacionada al tema que eligieron. Para eso ustedes ya hicieron varias acciones que les permitió organizar, seleccionar toda su información. Ya hicieron fichas temáticas, que fueron las de resumen, textual, paráfrasis. Ya utilizaron recursos gráficos como las tablas, como las gráficas, como los mapas, etc. Entonces ya distribuyeron esa información, ya la seleccionaron. Ahora lo que deben de hacer en su informe es distribuirla en párrafos y oraciones. Ustedes ya vieron cuáles son las oraciones o los enunciados. Esos enunciados que ustedes analizaron son enunciados introductorios o explicativos. Recuerden que ya no los analizamos, ya vimos que los enunciados que nos ayudan a identificar ideas principales son los enunciados introductorios y los explicativos son los que nos ayudan a dar ejemplos. Entonces, ustedes ya analizaron y organizaron esa información, por lo tanto, ya le dieron coherencia al texto que ustedes van a presentar. Posteriormente, la cohesión. ¿A qué se refiere la cohesión? Dice utilizar mecanismos lingüísticos que manifiesten la conexión entre distintas partes, es decir, la unión de esas ideas. Para esto, ustedes ya también identificaron algunos sinónimos, algunas palabras que pertenecen a su mismo tema, ya que las investigaron.
y identificaron las palabras desconocidas. Asimismo, hicieron uso de conectores o nexos y omitieron la repetición de palabras, como son las elipsis. Entonces, ya ustedes le están dando cohesión también a su informe. Ahora vamos a analizar lo que le da forma al texto. Ya ustedes anteriormente analizaron su bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Consiste en la lista de referencias a las fuentes de información utilizadas por el investigador, que en este caso son ustedes. Se coloca al final del trabajo. La bibliografía puede ser organizada por orden alfabético, ¿eh? O bien por el tipo de fuente. En este caso la vamos a ordenar de manera alfabética, ¿sí? Entonces les presento algunos ejemplos de la bibliografía que ustedes ya lo tienen en sus fichas, entonces ya nada más es transcribir información. La bibliografía, ya les había comentado, puede ser de un libro, de una revista, de un periódico, de una enciclopedia o bien de una página electrónica. Entonces recuerden que deben de iniciar por apellidos, después el nombre del libro, de la revista, de la enciclopedia, etcétera, el año, la editorial y en este caso las páginas consultadas. De la página electrónica, primero deben de colocar el nombre de la página, el título del artículo que consultaron y por la fecha de acceso, es decir, la fecha que consultaron esa información. Recuerden que vamos a ordenar la bibliografía por orden alfabético. En este caso, esta bibliografía no está ordenada, entonces vamos a observar cuál es la letra que va primero en el abecedario y esa es la forma en cómo vamos a ir identificando nuestra bibliografía. Por ejemplo, aquí aparecen los apellidos Tobón, Gómez, Martínez. De acuerdo al orden alfabético, primero debemos colocar Gómez, posteriormente Martínez y al último Tobón. Esos son los apellidos que nos van a decir cómo vamos a organizar. De acuerdo a las fichas que ustedes tienen, van a organizarlas de esa manera, de orden alfabético. Entonces, chicos, espero su informe, por favor. Ya tienen las características que deben de colocar. Ya solo falta que me agreguen al final su bibliografía ordenada alfabéticamente con todos los aspectos que les di a conocer, desde la portada, la coherencia, la cohesión, los usos, el uso de recursos, gráficos, su portada, su desarrollo del texto, etc. Entonces ya tienen todas las características y espero su informe. Que tengan un excelente día y fin de semana.